Desde pequeña, siempre supe que mi hermana Clara era la favorita. No hacía falta que mis padres lo dijeran con palabras. Estaba en la forma en que mi madre sonreía cuando Clara entraba en la cocina por las mañanas, en cómo mi padre dejaba todo lo que estaba haciendo para escuchar sus historias del colegio. Yo podía entrar con una medalla de oro del concurso de matemáticas y apenas levantaban la vista del periódico. Vivíamos en un piso modesto en el barrio de Carabanchel, en Madrid. 3 habitaciones, un salón pequeño y una cocina donde cabíamos justos los 4. Mi padre trabajaba en una fábrica de componentes electrónicos en Getafe y mi madre era cajera en el Mercadona de la esquina. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba lo básico. O eso creía yo hasta que Clara cumplió 18 años. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer. Era junio, hacía un calor insoportable y Clara había terminado 2º de bachillerato. Durante la cena, anunció que quería estudiar Derecho en la Universidad Complutense. Mi padre casi se atraganta con el gazpacho. ¿La pública?, preguntó mi madre con ese tono que usaba cuando algo no le gustaba. Clara negó con la cabeza. No, mamá. Quiero ir a la Universidad Pontificia Comillas. Es la mejor para Derecho. Vi cómo mis padres intercambiaban miradas. Conocía esa universidad. Era carísima. Más de 10.000 euros al año, sin contar los libros, el transporte, todo lo demás. Yo estaba terminando 1º de bachillerato, sacando sobresalientes en todo, y ya había empezado a investigar becas, porque sabía que no habría dinero para mí. Lo conseguiremos, dijo mi padre después de un silencio que pareció eterno. Clara se merece lo mejor. Y ahí estaba, la frase que resumía mi infancia. Clara se merecía lo mejor. ¿Y yo? Yo me las arreglaba. Mi madre empezó a hacer horas extra. Mi padre cogió turnos de noche. Todo para pagar la matrícula de Clara. Mientras tanto, yo seguía sacando 10s, ganando olimpiadas de física y química, pero en casa era como si fuera invisible. Ana es lista, decían cuando alguien preguntaba por mí. No necesita que la ayudemos. Ella sola se busca la vida. Y era verdad, en cierto modo. Aprendí a no pedir. A los 14 años ya sabía rellenar formularios de becas, buscar libros de segunda mano en Wallapop, estudiar con los apuntes que me pasaban compañeros mayores. Mientras Clara necesitaba clases particulares de inglés, yo me apuntaba a intercambios de idiomas gratuitos en el centro cultural del barrio. Los domingos eran los peores. Mi madre cocinaba el plato favorito de Clara, paella con mariscos que compraba en el mercado de Maravillas. Para mí, arroz blanco con tomate. «A ti no te gustan los mariscos», decía mi madre, aunque nunca me había preguntado. La verdad es que me encantaban, pero un día, con 7 años, dije que no quería comer gambas porque me daba pena que las cocieran vivas. Desde entonces, decidieron por mí que no me gustaban. En el instituto, los profesores me adoraban. Don Miguel, el de matemáticas, siempre decía que era su mejor alumna en 20 años de carrera. Doña Carmen, la de lengua, me animaba a escribir, a presentarme a concursos literarios. Gané varios, pero en casa los diplomas acababan en un cajón. Los de Clara, esos sí estaban enmarcados en el salón, incluso el certificado de natación de cuando tenía 8 años. Había momentos en que la diferencia dolía más, como aquella vez que necesité un ordenador nuevo porque el mío, un trasto de segunda mano que había comprado con mis ahorros de cuidar niños, se había roto definitivamente. «Usa el del salón», me dijeron. Pero ese ordenador era del año 2005 y apenas podía abrir un documento de Word sin colgarse. Esa misma semana, le compraron a Clara un MacBook Pro porque lo necesitaba para la universidad. Aprendí a no enfadarme. O mejor dicho, aprendí a guardar la rabia para mí. La usaba como combustible. Cada vez que me ignoraban, estudiaba 1 hora más. Cada vez que Clara recibía algo que yo necesitaba, me prometía a mí misma que algún día no dependería de nadie. Mis amigas del instituto no entendían por qué no salía los fines de semana. Marta y Lucía siempre me invitaban al cine, a tomar algo en la plaza de Olavide, pero yo casi siempre decía que no. No tenía dinero y no quería pedirlo. Las pocas veces que salía, calculaba cada euro. Un refresco en vez de una cerveza. Compartir las patatas bravas. Inventar excusas para irme temprano y ahorrarme el taxi de vuelta. Clara, en cambio, salía cada viernes y sábado. Volvía a las tantas, a veces borracha, y mis padres solo se preocupaban de que llegara bien. «Es joven»,
decían. Tiene que disfrutar. Yo también era joven, pero mi juventud era diferente. La mía era madrugar los sábados para trabajar en una pastelería del barrio de Salamanca, 4 horas de pie, vendiendo croissants a gente que gastaba en un desayuno lo que yo ganaba en media jornada. Con ese dinero me pagaba los libros, el transporte, algún capricho ocasional, pero sobre todo, ahorraba. Tenía una hucha escondida bajo la cama donde guardaba cada moneda que podía. No sabía para qué exactamente, pero sabía que algún día lo necesitaría. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de septiembre. Yo estaba en mi cuarto, estudiando para los exámenes de acceso a la universidad. Había calculado que necesitaba una nota altísima para conseguir una beca completa. Estaba repasando química orgánica cuando oí a mis padres hablar en la cocina. «No sé si podremos pagar el próximo semestre de Clara», decía mi padre. Mi madre suspiraba. «Tendremos que pedir un préstamo. O quizás Ana pueda trabajar más horas y ayudar». Me quedé helada. ¿Yo? ¿Trabajar más para pagar los estudios de Clara? ¿Y mis propios estudios? ¿Mi futuro? Entré en la cocina. ¿Habláis de mí?, pregunté. Mi madre me miró como si hubiera hecho algo malo. Solo comentábamos que quizás podrías echar una mano. Al fin y al cabo, Clara es tu hermana. ¿Y yo qué soy?, quise gritar, pero no lo hice. Solo asentí y volví a mi cuarto. Esa noche no dormí, no de rabia, sino de determinación. Si no iba a contar con ellos, si mi futuro dependía solo de mí, entonces me aseguraría de que fuera brillante, aunque tuviera que construirlo sola, ladrillo a ladrillo. Terminé el bachillerato con matrícula de honor, 9,8 de media, la mejor nota del Instituto Ramiro de Maeztu en 5 años. El día de la graduación, mis padres llegaron tarde porque Clara tenía una emergencia. Resulta que se había olvidado de un trabajo importante y necesitaba ayuda. Mientras mis compañeros celebraban con sus familias, yo esperaba en la puerta del salón de actos, con mi toga alquilada y mi banda de honor, viendo cómo llegaban con Clara quejándose de lo estresada que estaba. La ceremonia fue bonita. Cuando dijeron mi nombre como mejor expediente, algunos padres aplaudieron más fuerte que los míos. Vi a mi madre sacar el móvil. Pensé que me iba a hacer una foto. Estaba respondiendo un WhatsApp. Esa noche no hubo cena especial. Clara tenía exámenes parciales y había que mantener la casa en silencio. Me encerré en mi cuarto con mi diploma y lloré. No de tristeza, sino de cansancio. Estaba agotada de ser invisible. Las cartas de las universidades empezaron a llegar en julio. Me habían aceptado en todas. Complutense, Autónoma, Carlos III. Pero necesitaba beca. Había solicitado todas las posibles. Del Ministerio, de la Comunidad de Madrid, de fundaciones privadas. Pasé el verano pegada al ordenador, comprobando emails, llamando a secretarías, rellenando más formularios. Mientras tanto, trabajaba doble turno. Por las mañanas en la pastelería y por las tardes cuidando a los mellizos de los Rodríguez, una pareja del barrio de Chamberí que pagaba bien pero exigía mucho. Los niños eran terribles, pero aguantaba. Cada euro contaba. En agosto llegó la primera buena noticia. La Universidad Autónoma me concedía una beca del 80% para estudiar ingeniería informática. No era completa, pero era más de lo que esperaba. Corrí a contárselo a mis padres. Mi padre estaba viendo el fútbol. «Qué bien, Ana», dijo sin apartar la vista del televisor. Mi madre estaba al teléfono con la madre de una compañera de Clara, comparando notas sobre lo difícil que era la carrera de Derecho. La segunda noticia llegó una semana después. Una empresa tecnológica, Indra, ofrecía 20 becas completas para estudiantes excelentes que quisieran estudiar ingenierías. Incluía matrícula, libros, transporte y una pequeña mensualidad. La competencia era feroz, más de 1000 candidatos para 20 plazas. Pero lo intenté. El proceso de selección fue agotador. Primero, una prueba online de matemáticas y lógica. Pasé a la segunda fase. Un examen presencial en sus oficinas de Alcobendas. Tuve que pedir el día libre en la pastelería y mentir sobre el motivo. Luego vinieron las entrevistas. 3 en total, cada una más dura que la anterior. La última entrevista fue con la directora de Recursos Humanos, una mujer de unos 50 años, con el pelo gris y una mirada que parecía leerme el alma. «Cuéntame sobre ti», dijo, y lo hice. Le hablé de todo, de las madrugadas estudiando,
de los trabajos para pagarme los libros, de las horas en la biblioteca pública porque en casa no había sitio ni silencio. No mencioné a Clara ni el favoritismo. No hacía falta. Ella entendió. ¿Por qué ingeniería informática?, preguntó al final. Le conté la verdad, que me gustaban los ordenadores desde pequeña, que había aprendido a programar sola con tutoriales de YouTube, que soñaba con crear cosas que ayudaran a la gente. Pero también le dije la otra verdad, que era una carrera con futuro, bien pagada, que me daría independencia. Salí de allí agotada pero esperanzada. Volví a casa en metro, calculando mentalmente cuánto me quedaba para pagar el abono transporte del mes siguiente. Al llegar, encontré a Clara llorando en el sofá. Había suspendido 2 asignaturas. Mis padres la consolaban, prometiendo buscar profesores particulares, diciéndole que no pasaba nada, que el primer año era siempre difícil. Me serví un vaso de agua en la cocina y me fui a mi cuarto. No había nadie para consolarme cuando yo estaba agobiada, pero tampoco lo necesitaba ya. La carta de Indra llegó un martes de septiembre. Manos temblorosas. La abrí en el portal del edificio, sin poder esperar a subir a casa. Estimada Ana García, nos complace informarle que ha sido seleccionada. Tuve que sentarme en los escalones. Lo había conseguido. Beca completa. Todo pagado. Y un programa de mentoría con profesionales del sector. Subí las escaleras de 2 en 2. Mi madre estaba preparando la comida. «Mamá, me han dado la beca de Indra». Me miró confundida. «¿Qué beca?» Por supuesto. No se había enterado. No le había importado lo suficiente como para recordarlo. Le expliqué todo. Mostré la carta. Vi algo parecido al orgullo cruzar su cara, pero fue fugaz. «Ah, qué bien. Pero no te emociones mucho. Estas empresas luego piden muchas cosas a cambio». Siempre había un pero. Siempre había una forma de minimizar mis logros. Clara apareció en la cocina. «¿Qué pasa?». Cuando se lo conté, su cara fue un poema. Mezcla de sorpresa y algo más. ¿Envidia? No. Clara nunca había tenido que envidiarme nada. «Vaya», dijo finalmente. «Pues enhorabuena». Y se fue a su cuarto. Esa tarde llamé a mi amiga Lucía. Necesitaba contárselo a alguien que se alegrara de verdad. Gritó tanto que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «Ana, es increíble. Te lo mereces tanto». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. El inicio de la universidad fue un torbellino. La autónoma quedaba lejos, pero no me importaba. Me levantaba a las 6, cogía 2 autobuses y llegaba siempre de las primeras. Mi grupo de Indra éramos 5 chicos y 3 chicas. Todos brillantes, todos con historias parecidas a la mía. Por primera vez, no era la rara que se esforzaba demasiado. Las clases eran difíciles, pero me encantaban. Álgebra lineal, cálculo, fundamentos de programación. Todo era nuevo y fascinante. Los profesores notaron mi entusiasmo. El de programación, don Alberto, me propuso ser ayudante en las clases de refuerzo. Pagaban poco, pero era experiencia. En casa, la dinámica no cambió. Seguía siendo invisible. Mis padres preguntaban cómo me iba, pero no escuchaban realmente las respuestas. Toda su atención seguía en Clara, que cada vez iba peor. Había dejado de ir a clase, aunque mis padres no lo sabían. La cubría una amiga suya, pasándole apuntes y firmando la asistencia. Yo lo sabía porque Clara me lo había confesado una noche, borracha, llorando en mi cama. «No puedo más, Ana. No me gusta el derecho. No me gusta nada». Le acaricié el pelo, como cuando éramos pequeñas. «Entonces déjalo», le dije. «Díselo a papá y mamá». Se rió amargamente. «¿Estás loca? Me matarían. Han invertido todo en mí». Y ahí estaba el problema. La presión de ser la favorita. Las expectativas imposibles. Mientras a mí me habían enseñado a sobrevivir sola, a Clara nunca le enseñaron a fracasar. Seguí adelante con mi vida. Universidad por las mañanas, trabajo por las tardes. La beca de Indra cubría lo básico, pero necesitaba más para el día a día. Conseguí un trabajo en una academia de barrio, dando clases de matemáticas a chavales de la ESO. Me recordaban a mí misma unos años antes, llenos de potencial pero sin recursos. Mi primer semestre terminó con matrícula de honor en todas las asignaturas. La coordinadora del programa de Indra me llamó personalmente para felicitarme. Me ofreció unas prácticas de verano en sus oficinas centrales.
remuneradas, bien pagadas. Era más de lo que había soñado. Se lo conté a mis padres durante la cena. Mi padre asintió distraídamente. Mi madre dijo algo sobre que no descuidara los estudios. Clara no estaba. Había salido con amigos, dijeron. Yo sabía que estaba en casa de su amiga Carmen, escondiéndose de la realidad de sus suspensos. Esa noche, mientras estudiaba para los finales, pensé en todo el camino recorrido, en las horas robadas al sueño, en los euros contados, en las lágrimas tragadas, y me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su reconocimiento. Mi éxito no dependía de su aprobación. Lo había construido yo sola, ladrillo a ladrillo, y apenas estaba empezando. Al otro lado de la ciudad, en el campus de la Universidad Pontificia Comillas, Clara se hundía cada vez más. Yo lo veía los domingos cuando coincidíamos en casa. Ojeras profundas, pelo descuidado, esa mirada perdida de quien ha dejado de intentarlo. Pero mis padres parecían ciegos, o quizás preferían no ver. La verdad empezó a salir a la luz poco a poco. Primero fueron las mentiras pequeñas. Clara decía que tenía clases los sábados, pero yo la había visto en el centro comercial La Vaguada con sus amigas. Luego vinieron las ausencias en las comidas familiares. Tengo que estudiar, decía, encerrándose en su cuarto. Pero yo escuchaba música y risas a través de la puerta. Un día, revisando el correo en el ordenador del salón, vi un email abierto en la bandeja de Clara. Era de la secretaría de su facultad. Última advertencia por faltas de asistencia. Mi primer instinto fue cerrar la ventana, hacer como si no hubiera visto nada. Pero la curiosidad pudo más. Seguí leyendo. Clara llevaba 2 meses sin aparecer por clase. Esa tarde la esperé en su cuarto. Cuando llegó, se sorprendió al verme allí. ¿Qué haces aquí? Le enseñé el email. Se puso pálida. Por favor, no se lo digas a papá y mamá. Me senté en su cama, observándola. Mi hermana, la perfecta, la favorita, se derrumbaba delante de mí. ¿Qué está pasando, Clara? Y entonces lo soltó todo. Las clases la agobiaban. No entendía nada. Sus compañeros parecían saber exactamente lo que querían, mientras ella se sentía perdida. Había empezado faltando un día, luego 2, y cuando quiso darse cuenta, había perdido el hilo completamente. ¿Por qué no pides ayuda?, le pregunté. Se rió con amargura. ¿A quién? ¿A papá y mamá? Han gastado todos sus ahorros en mí. Han pedido un préstamo. ¿Cómo les digo que quiero dejarlo? Entendí su dilema. Era prisionera de sus propias expectativas. O mejor dicho, de las expectativas que habían puesto en ella. Toda la vida le habían dicho que era especial, que merecía lo mejor, que el mundo estaba a sus pies. Nadie le había enseñado que estaba bien equivocarse, que fracasar era parte del proceso. Te ayudaré, me escuché decir. No sé por qué lo hice. Quizás por lástima. Quizás porque seguía siendo mi hermana. Le presté mis apuntes de cuando estudié Introducción al Derecho como optativa. Le expliqué técnicas de estudio. Intenté motivarla. Pero Clara no era como yo. No tenía esa hambre de superación que nace de la necesidad. Había crecido con todo servido, sin tener que luchar. Y ahora, enfrentada al primer obstáculo real de su vida, no sabía qué hacer. Las semanas pasaron y la situación empeoró. Clara empezó a inventar excusas más elaboradas. Falsificaba justificantes médicos. Creaba correos falsos haciéndose pasar por profesores. Era impresionante la energía que ponía en mantener la mentira. Energía que podría haber usado para estudiar. Una noche, volvió a casa borracha. Muy borracha. La encontré vomitando en el baño. La ayudé a limpiarse. La llevé a la cama. Mientras la tapaba, me agarró la mano. «Ojalá fuera como tú», murmuró. «Tú todo lo haces bien». Casi me rió. Yo, la invisible, la que no necesitaba ayuda, era su modelo a seguir. «No hago todo bien», le dije. «Solo trabajo duro», negó con la cabeza. «No es solo eso. Tú tienes algo, una fuerza. Yo no sé de dónde la sacas». Le apreté la mano. De no tener otra opción, pensé, pero no lo dije. La bomba estalló un jueves de abril. Yo estaba en la universidad cuando mi madre me llamó. Nunca me llamaba. «Ana, ven a casa, ahora». Su voz sonaba rara, asustada. Pedí permiso para salir de clase y cogí el primer autobús. Cuando llegué,
El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Mi padre estaba sentado en el sofá con la cara entre las manos. Mi madre paseaba por el salón como un león enjaulado. Clara no estaba. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi madre me miró con los ojos rojos. «Tu hermana, Clara, nos ha estado mintiendo». Me senté, haciéndome la sorprendida. «¿Cómo?». Resultó que la universidad había llamado esa mañana. Clara debía 2 semestres completos. No había pagado porque el dinero que mis padres le daban lo gastaba en otras cosas. Ropa, salidas, viajes con amigas. Y lo peor, llevaba 1 año sin ir a clase. 1 año entero. «¿Tú lo sabías?», me preguntó mi padre de repente. Lo negué. Era mentira, pero ¿qué ganaba con decir la verdad? Ya tenían suficiente. «¿Dónde está Clara?», pregunté. «En casa de su amiga Carmen», dijo mi madre. «No quiere vernos». Los días siguientes fueron un caos. Mis padres pasaron por todas las fases: negación, ira, negociación, depresión. Llamaron a la universidad. Rogaron por una segunda oportunidad. Pero era imposible. Clara había acumulado demasiadas faltas, demasiados suspensos. Tendría que repetir desde el principio, si es que la readmitían. El golpe económico fue brutal. 2 años de matrícula perdidos. El préstamo que seguían pagando. Los libros, el material, todo. Mi madre tuvo que coger más turnos. Mi padre empezó a hacer chapuzas los fines de semana. Y yo seguí invisible. Nadie me preguntó cómo me afectaba a mí. Nadie pensó que quizás yo también necesitaba apoyo. Al fin y al cabo, yo siempre salía adelante. Pero esta vez era diferente. Ver a mi familia desmoronarse, aunque hubiera sido por su propia ceguera, dolía. Clara volvió a casa a la semana, demacrada, avergonzada, rota. La primera noche cenamos en silencio. Nadie sabía qué decir. Yo la miraba y veía a una extraña. ¿Dónde estaba mi hermana perfecta? ¿La niña que tenía el mundo a sus pies? «Lo siento», dijo finalmente. Las lágrimas caían por sus mejillas. «Lo siento mucho». Mi madre se levantó y la abrazó. Mi padre le puso una mano en el hombro. Y yo seguí comiendo mi sopa. Los meses siguientes Clara intentó recomponerse. Consiguió un trabajo en una tienda de ropa en el centro. Algo temporal, decía, mientras decidía qué hacer. Mis padres la apoyaban, por supuesto. «Es solo un bache», repetían. «Ya encontrará su camino». Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Había terminado mi primer año con las mejores notas de mi promoción. Las prácticas en Indra empezaban en julio y estaba emocionada. Era mi oportunidad de demostrar lo que valía en el mundo real. A veces coincidía con Clara cuando volvía tarde de la biblioteca. Estaba diferente, más callada, más reflexiva. Una noche me paró en el pasillo. «Ana, ¿puedo preguntarte algo?». Asentí. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues seguir adelante siempre?». Me quedé pensando. Era una buena pregunta. «No sé», dije finalmente. «Supongo que nunca tuve otra opción. Cuando nadie espera nada de ti, cualquier cosa que consigas es una victoria». Me miró con una tristeza infinita. «¡Qué suerte!», dijo. Y por primera vez en mi vida, entendí que quizás, solo quizás, ser la invisible había sido una bendición disfrazada. El verano llegó con sus prácticas y sus promesas. Yo me preparaba para mi nueva etapa en Indra, ilusionada por aprender del mundo corporativo. Clara seguía en su trabajo de dependienta, cada vez más resignada a su nueva realidad. Mis padres habían envejecido años en meses, pero seguían esperando el milagro de que Clara volviera a la universidad. Una tarde, mientras preparaba mi mochila para el primer día de prácticas, Clara entró en mi cuarto. «Solo quería desearte suerte», dijo. Nos miramos en silencio. 2 hermanas, 2 mundos, 2 destinos que habían empezado en el mismo lugar pero habían tomado caminos tan diferentes. «Gracias», dije. Y por primera vez en años, fue sincero, porque mirándola allí, perdida y rota, entendí que mi camino, por duro que hubiera sido, me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Y eso no tenía precio. El último año de universidad llegó con una mezcla de emoción y agotamiento. Después de 3 años de madrugar, estudiar hasta las tantas y trabajar todos los fines de semana, el final estaba a la vista. Pero en lugar de relajarme, apreté más el acelerador.
Sabía que este último empujón marcaría la diferencia entre terminar bien y terminar de forma extraordinaria, y yo nunca me conformaba con menos que lo extraordinario. Las prácticas en Indra habían sido un éxito rotundo. Mi supervisor, Carlos Mendoza, un ingeniero de software con 20 años de experiencia, me había tomado bajo su ala. «Tienes talento natural», me dijo el último día, «pero lo que más me impresiona es tu dedicación. No muchos becarios se quedan hasta las 9 revisando código». Me ofreció continuar a tiempo parcial durante el curso. Menos horas, pero experiencia real y un sueldo decente. Acepté sin dudarlo. Mi horario quedó como un puzzle imposible. Clases por la mañana, prácticas 3 tardes a la semana, y las clases particulares que seguía dando los sábados. Los domingos los dedicaba a estudiar y preparar el proyecto de fin de grado. No tenía vida social, pero tampoco la echaba de menos. Cada línea de código que escribía, cada examen que aprobaba, era un paso más hacia mi independencia. El proyecto de fin de grado se convirtió en mi obsesión. Decidí desarrollar una aplicación para ayudar a estudiantes sin recursos a encontrar becas y ayudas. Era personal, claro. Recordaba las horas que había pasado buscando información dispersa, rellenando formularios confusos, perdiendo oportunidades por no enterarme a tiempo. Mi aplicación centralizaría todo: bases de datos actualizadas, alertas personalizadas, incluso un asistente virtual para ayudar con las solicitudes. Mi tutor, el profesor Ramírez, se mostró escéptico al principio. «Es muy ambicioso, Ana. Quizás deberías considerar algo más simple». Pero cuando le mostré el prototipo inicial, cambió de opinión. «Esto podría ser realmente útil», admitió. «Si lo haces bien, podríamos incluso presentarlo a la Comunidad de Madrid». En casa, la situación había alcanzado una extraña calma. Clara seguía trabajando en la tienda. Había empezado a salir con un chico llamado Pablo que trabajaba en marketing y parecía haber aceptado su nueva vida. Mis padres habían dejado de presionarla para que volviera a la universidad. La decepción había dado paso a una resignación silenciosa. Yo seguía siendo invisible, pero ya no me molestaba. Es más, lo prefería. Podía entrar y salir sin dar explicaciones, estudiar sin interrupciones, planear mi futuro sin interferencias. A veces cenaba con ellos, escuchando a medias las conversaciones sobre el trabajo de Clara o los planes de reforma del baño, pero mi mente estaba siempre en otro lugar, en el código que tenía que debuguear, en el examen del día siguiente, en las ofertas de trabajo que empezaban a mirar. Una noche de febrero, todo cambió. Estaba en mi cuarto, trabajando en la documentación del proyecto, cuando sonó mi móvil. Era un número desconocido. «¿Ana García?», preguntó una voz femenina. «Soy la profesora Jiménez, vicedecana de la facultad. ¿Podrías pasar mañana por mi despacho? Tenemos algo importante que comentarte». No dormí esa noche. ¿Había hecho algo mal? ¿Había algún problema con mi expediente? Llegué al despacho con el estómago revuelto. La profesora Jiménez me recibió con una sonrisa. A su lado estaba el decano y 2 profesores más que reconocí del departamento. «Ana, te hemos llamado porque el claustro de profesores te ha elegido por unanimidad como oradora de la ceremonia de graduación de este año». Me quedé muda. El decano continuó. «Tu expediente es impecable, pero no es solo eso. Tu historia, tu dedicación, tu proyecto. Representas todo lo que esta universidad valora. Queremos que tus compañeros y sus familias escuchen tu mensaje». Salí de allí flotando. Oradora de graduación. Yo, la chica invisible de Carabanchel, iba a hablar delante de cientos de personas. La ironía no se me escapaba. Por fin tendría voz, y sería imposible ignorarme. Llamé a Lucía para contárselo. Gritó tanto que tuve que alejar el teléfono. «¡Ana! ¡Es increíble! ¡Te lo mereces tanto!». Su alegría genuina me hizo darme cuenta de lo mucho que significaba este reconocimiento. En casa, la noticia fue recibida con la tibieza habitual. «¡Qué bien!», dijo mi madre mientras pelaba patatas. Mi padre levantó la vista del periódico el tiempo justo para asentir. Clara estaba en su cuarto. Más tarde, cuando coincidimos en la cocina, me dijo: «Enhorabuena. Siempre supe que llegarías lejos». Había algo nuevo en su voz. ¿Orgullo? ¿Tristeza? No supe descifrarlo. Los siguientes meses fueron una carrera contrarreloj. Tenía que terminar el proyecto, aprobar los últimos exámenes,
preparar el discurso de graduación y empezar a buscar trabajo para después. Indra me había hecho una oferta, pero quería explorar opciones. Envié currículums a las mejores empresas tecnológicas de Madrid: Telefónica, Amadeus, IBM. Las entrevistas empezaron a llegar. Mi experiencia en Indra, el proyecto de fin de grado, las notas, todo jugaba a mi favor. Pero lo que más impresionaba a los entrevistadores era mi historia. «Veo que has trabajado mientras estudiabas», comentaban. «Eso demuestra mucha madurez. Si supieran la mitad», pensaba. Una tarde de abril, mientras revisaba la presentación final del proyecto, recibí un email que me hizo saltar de la silla. Google. El mismísimo Google España me ofrecía un puesto de desarrolladora junior en su oficina de Madrid. El sueldo era más del doble de lo que ganaban mis padres juntos. Incluía beneficios que nunca había soñado: seguro médico privado, comida gratis, formación continua, posibilidad de trabajar en proyectos internacionales. Releí el email 5 veces para asegurarme de que era real. Luego me encerré en el baño y lloré. Lloré de alegría, de alivio, de orgullo. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todas esas lágrimas tragadas, todo había valido la pena. El discurso de graduación me quitó el sueño durante semanas. ¿Qué podía decir que no sonara a cliché? ¿Cómo contar mi historia sin parecer resentida? Escribí decenas de borradores, algunos demasiado emotivos, otros demasiado fríos. Finalmente, encontré el tono, honesto pero inspirador, personal pero universal. Practiqué frente al espejo hasta memorizar cada palabra. Mi compañera de piso, María, me ayudaba escuchando pacientemente versión tras versión. «Me dan ganas de llorar», me dijo después de oír la versión final. «Es perfecto». Los invitados para la graduación eran limitados, 2 por estudiante. Dudé si invitar a mis padres. Parte de mí quería castigarlos con mi ausencia, demostrarles lo poco que les había importado mi camino, pero otra parte, la que aún era su hija, necesitaba que estuvieran allí, que vieran por una vez quién era yo realmente. «¿Invitarás a Clara?», me preguntó mi madre cuando le di las invitaciones. «Si quiere venir», respondí. No había hablado con mi hermana del tema. Nuestra relación se había vuelto cordial pero distante, cada una lidiando con sus propios demonios. La noche antes de la graduación apenas dormí, no por nervios, sino por anticipación. Todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, convergía en ese momento. Era mi oportunidad de ser vista, de ser escuchada, de mostrar que el camino difícil también llevaba a algún sitio. Me levanté temprano, me duché con calma, me puse el traje que había comprado con mis ahorros, azul marino, corte impecable. Me miré al espejo y por primera vez en años me gustó lo que vi. No era la chica invisible de Carabanchel, era Ana García, ingeniera informática, oradora de graduación, futura empleada de Google. Era alguien. Antes de salir, revisé el discurso una última vez. Las palabras que había elegido para empezar resonaban en mi cabeza. Dicen que el éxito es cuestión de suerte. Yo les digo que es cuestión de no tener otra opción. Era mi verdad, y estaba lista para compartirla con el mundo. El auditorio Ramón y Cajal estaba hasta arriba. Desde bambalinas, espiaba entre las cortinas rojas el mar de togas y birretes negros. Familias orgullosas llenaban las gradas. Cámaras en mano, pañuelos preparados. Mi corazón latía como un tambor desafinado. En 15 minutos, subiría a ese escenario y hablaría delante de 800 personas. Busqué a mis padres entre el público. Los encontré en la 5ª fila, no en la 2ª reservada para las familias de los oradores. Mi madre llevaba su vestido de los domingos, el azul marino con flores blancas. Mi padre se había puesto corbata, algo que solo hacía para bodas y entierros. Miraban alrededor, incómodos, como si no terminaran de entender qué hacían allí. Clara no había venido. «Tengo que trabajar», había dicho la noche anterior, pero yo sabía la verdad. No podía soportar estar en un lugar que le recordaba todo lo que había perdido. La entendía. A veces la compasión duele más que la indiferencia. «Ana García, ¿estás lista?», me preguntó la coordinadora del evento. Asentí, aunque las piernas me temblaban como flanes. Me coloqué detrás del escenario junto a los otros participantes del acto.
el decano, 2 profesores honoríficos y el representante del consejo de estudiantes. Todos me sonreían con esa mezcla de orgullo y curiosidad que había empezado a reconocer. La ceremonia comenzó con la pompa habitual. Himno universitario, discurso del decano sobre la excelencia académica, entrega de premios especiales. Yo apenas escuchaba, repasando mentalmente mi discurso. Las palmas de las manos me sudaban bajo los guantes blancos del traje académico. Y ahora, anunció el decano con voz solemne, tengo el honor de presentar a nuestra oradora de este año, Ana García López, graduada magna cum laude en Ingeniería Informática, becaria de excelencia del programa Indra, y ejemplo vivo de que el esfuerzo y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Por favor, Ana, el estrado es tuyo. El aplauso fue atronador. Me levanté con piernas de gelatina y caminé hacia el atril. Bajo los focos, el público se difuminaba en una masa borrosa. Respiré hondo. Busqué a mis padres. Ahí estaban, en la quinta fila, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Sorpresa, tal vez. O quizás, por primera vez, algo parecido al reconocimiento. Buenos días a todos. Empecé. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Dicen que el éxito es cuestión de suerte. Yo les digo que es cuestión de no tener otra opción. Un silencio expectante llenó el auditorio. Continué. Hace 4 años, llegué a esta universidad con una mochila llena de sueños y los bolsillos vacíos. No tenía un ordenador propio, ni libros nuevos, ni la seguridad de poder pagar el próximo semestre. Lo que sí tenía era hambre. No solo física, aunque hubo noches en que me acosté con el estómago vacío para ahorrar para el abono transporte. Hablo de otro tipo de hambre, la que nace cuando nadie espera nada de ti, la que crece cuando tu éxito no está garantizado por el apellido que llevas o el barrio del que vienes. Vi movimiento en la quinta fila. Mi madre se había llevado la mano al pecho. Mi padre miraba fijamente hacia adelante, rígido como una estatua. He trabajado desde los 15 años. Continué. Primero cuidando niños en el barrio, luego en una pastelería, donde aprendí que el olor a croissant recién hecho no sabe igual cuando estás del otro lado del mostrador. He dado clases particulares a chavales que me recordaban a mí misma, listos pero sin recursos, con potencial pero sin oportunidades. Ahora el silencio era diferente, más denso, más atento. Varios profesores asentían con la cabeza. Vi a compañeros de clase que conocían fragmentos de mi historia intercambiar miradas. No les cuento esto para dar pena. Les cuento esto porque en este auditorio hay padres que se han sacrificado para que sus hijos estén aquí. Hay estudiantes que han tenido que elegir entre comprar libros o comer caliente. Hay soñadores que han aprendido a programar en ordenadores prestados y a estudiar en bibliotecas públicas porque en casa no hay espacio ni silencio. Me detuve un momento. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre había bajado la cabeza. Pero sobre todo, les cuento esto porque el éxito no es solo llegar. Es levantarse cada día sabiendo que nadie te va a rescatar si caes. Es estudiar para un examen después de un turno de 8 horas. Es rechazar invitaciones porque no tienes dinero para el metro de vuelta. Es sonreír cuando te dicen que eres tan lista que no necesitas ayuda, mientras ves cómo otros reciben todo lo que tú tienes que ganarte. La voz se me quebró ligeramente en la última frase. Respiré hondo. Recuperé el control. He aprendido que hay 2 tipos de privilegio. Está el privilegio evidente, el dinero, los contactos, las oportunidades servidas en bandeja. Pero hay otro privilegio más sutil y quizás más cruel, el privilegio de las expectativas. Cuando todos esperan que triunfes, el fracaso no es una opción. Cuando nadie espera nada, cualquier logro es una sorpresa. Miré directamente a mis padres. Ya no podían evitar mi mirada. Hoy me gradúo con matrícula de honor. La semana pasada firmé un contrato con Google. He desarrollado una aplicación que ayudará a otros estudiantes sin recursos a encontrar becas. Pero mi mayor logro no está en mi expediente. Está en haber aprendido que a veces, ser invisible es una ventaja. Te enseña a brillar con luz propia. El público había desaparecido. Solo existíamos mis padres y yo, conectados por primera vez en años a través de la verdad desnuda. A mis compañeros que hoy se gradúan les digo, no todos hemos corrido la misma carrera. Algunos empezaron en la línea de salida. Otros tuvimos que correr el doble para alcanzarlos. Pero aquí estamos, juntos, en la meta.
Y eso dice más de nosotros que cualquier nota. Me acerqué al final. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuve. A los padres presentes les pido, vean a todos sus hijos, no solo al que brilla más fuerte, sino también al que brilla en silencio. A veces, el que menos pide es el que más necesita, y el que parece más fuerte es el que más solo se siente. Hice una pausa final. Termino con una promesa. Prometo usar mi voz, ahora que finalmente la tengo, para hablar por los invisibles. Prometo abrir puertas para los que vienen detrás. Prometo demostrar que el éxito no es cuestión de suerte ni de apellidos. Es cuestión de no rendirse cuando rendirse sería lo más fácil. Gracias. El silencio duró 3 segundos eternos. Luego estalló el aplauso. Primero tímido, luego atronador. La gente se puso de pie. Una ovación cerrada que me pilló por sorpresa. Vi a profesores limpiándose las lágrimas, a compañeros aplaudiendo con furia, a padres asintiendo con reconocimiento. Pero solo tenía ojos para 2 personas. Mi madre lloraba abiertamente, aplaudiendo con las manos sobre la cabeza. Mi padre estaba de pie, con lágrimas rodando por sus mejillas. Por primera vez en mi vida, vi orgullo real en sus ojos. Orgullo y algo más. Comprensión tardía del daño causado. Bajé del escenario con piernas temblorosas. La coordinadora me abrazó. Ha sido el mejor discurso que he escuchado en 20 años. Susurró. Compañeros que apenas me habían hablado en 4 años se acercaban a felicitarme, a compartir sus propias historias de lucha. Pero yo buscaba a mis padres. Los encontré al final de la ceremonia, de pie junto a la salida, como si no supieran si acercarse. Fui yo quien dio el primer paso. Ana, empezó mi madre. No sabíamos, no entendíamos. Se quebró. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Mi padre se unió al abrazo, torpe, incómodo, pero sincero. Lo siento, susurró mi padre. 2 palabras, pero en ellas había años de reconocimiento tardío. Estamos orgullosos de ti, añadió. Siempre lo estuvimos, pero no lo demostrasteis, completé. No con rencor, sino con la simple verdad. Asintió, avergonzado. ¿Podemos celebrarlo?, preguntó mi madre. ¿Los 3? ¿Una comida, tal vez? Por primera vez en años, sonaba insegura, como si no tuviera derecho a pedir mi tiempo. Miré mi reloj. Tenía una celebración con mis compañeros. Había reservado en un restaurante cerca de Chueca, con los pocos amigos verdaderos que había hecho. Pero vi la necesidad en los ojos de mis padres. La necesidad de reparar, aunque fuera tarde, aunque fuera poco. Vale, dije, pero yo elijo el sitio. Los llevé a un restaurante modesto en Malasaña. No era el típico sitio de celebración de graduación, pero era honesto, como mi discurso, como mi vida. Pedimos una paella para compartir. La conversación fue difícil al principio. Años de silencio no se rompen fácilmente. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó mi madre finalmente. ¿Por qué no nos contaste lo duro que era? Sonreí con tristeza. Lo intenté, pero siempre parecía que Clara necesitaba más. Y yo aprendí a no necesitar. Mi padre dejó el tenedor. Eso no es justo. No debimos. Se calló. Las palabras no le salían. Toda una vida siendo el hombre duro de la casa, y ahora no sabía cómo pedir perdón. No busco culpables, dije. Solo quería que supierais, que vierais. Hoy lo habéis hecho. Es suficiente. No era suficiente, claro. Años de invisibilidad no se borran con un discurso y una comida. Pero era un comienzo, un reconocimiento. Y después de tanto tiempo, eso ya era mucho. Cuando volvimos a casa, Clara estaba en el salón. Había visto el discurso. Alguien lo había grabado y subido a Instagram. Me miró con ojos rojos. Lo he visto, dijo simplemente. Ana, lo siento tanto. La miré. Mi hermana perfecta, mi némesis involuntaria, mi compañera de infancia. Ya no sentía rencor, solo una tristeza compartida por los caminos que habíamos tomado. No es tu culpa, dije, y lo decía en serio. Todos éramos víctimas del mismo sistema, tú también. Nos abrazamos. Por primera vez en años, como hermanas de verdad, sin el peso de las expectativas entre nosotras. Esa noche, en mi cuarto,
Miré el birrete y la toga colgados en la silla. Mañana empezaría mi nueva vida. Google, independencia, un futuro construido por mí. Pero hoy había cerrado un círculo. Había sido vista, había sido escuchada, y aunque tarde, había sido reconocida. No era el final feliz de las películas. Era mejor, era real, era mío. Los días posteriores a la graduación transcurrieron en una extraña calma. Era como si mi discurso hubiera abierto una compuerta que llevaba años cerrada. Mis padres me miraban diferente, me hablaban diferente. Incluso Clara parecía más presente, más consciente de mi existencia. Pero la verdadera bomba estaba por estallar. Empecé en Google la primera semana de julio. El edificio de cristal en las 4 torres me pareció otro mundo. Cafetería gratis, salas de juego, gente brillante de todos los rincones del mundo. Mi síndrome del impostor duró exactamente 2 días, hasta que mi manager me dijo: «Tu código es limpio y eficiente. Dejas comentarios útiles. Eres exactamente el tipo de persona que necesitamos». Años de trabajar sola me habían enseñado disciplina que muchos genios nunca desarrollan. Mientras yo me adaptaba a mi nueva vida, en casa algo no cuadraba. Clara cada vez estaba más nerviosa. Inventaba excusas para no ir a las comidas familiares. Cuando aparecía, evitaba las preguntas sobre su trabajo. Mi madre lo achacaba al estrés. Mi padre, recién sensibilizado por mi historia, empezaba a sospechar. Todo salió a la luz un jueves de agosto. Yo había vuelto temprano del trabajo porque teníamos una conferencia virtual con el equipo de Mountain View. Encontré a mis padres en el salón, pálidos como fantasmas. Mi madre sostenía una carta. Mi padre tenía el móvil en la mano. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. «Tu hermana», empezó mi madre. No pudo continuar. Me pasó la carta. Era de la Universidad Pontificia Comillas, un requerimiento de pago. Clara debía 3 semestres completos, más de 30.000 euros. «No lo entiendo», decía mi padre. «Hemos estado pagando religiosamente cada mes. Tengo los recibos». Cogí los recibos que me mostraba. Transferencias mensuales a una cuenta bancaria. Miré más de cerca. La cuenta no era de la universidad. Era una cuenta personal. El nombre del titular había sido tachado con típex, pero se podía leer si mirabas al trasluz. Clara García López. La verdad era peor de lo que pensábamos. Clara no solo había dejado de estudiar hacía más de 1 año, había estado cobrando el dinero de la matrícula. Lo había falsificado todo. Cartas de la universidad, emails, hasta había creado un recibo falso cada mes. Todo ese dinero, los sacrificios de mis padres, los turnos extra, el préstamo que aún pagaban, todo había ido a financiar su vida de mentiras. «¿Dónde está?», pregunté. «No lo sabemos», respondió mi madre entre lágrimas. «No contesta al teléfono. En la tienda dicen que hace 1 semana que no va». Encontramos a Clara esa noche en casa de su amiga Carmen. Estaba hecha un ovillo en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando nos vio entrar, ni siquiera intentó defenderse. «Lo siento», fue todo lo que dijo, una y otra vez. «Lo siento tanto». La historia completa fue saliendo a pedazos. Había empezado con pequeñas mentiras, un suspenso que no contó, una clase a la que no fue, pero la bola de nieve creció hasta ser una avalancha. Cuando quiso darse cuenta, llevaba meses sin pisar la universidad. El dinero de la matrícula lo gastaba en mantener las apariencias. Ropa, salidas, viajes de fin de semana con amigas, todo para no admitir que había fracasado. «¿Por qué?», preguntó mi padre. Por primera vez en mi vida, lo vi llorar de verdad. «¿Por qué no nos dijiste la verdad?». Clara lo miró con una mezcla de dolor y rabia. «¿La verdad? ¿Queréis la verdad?». La verdad es que nunca quise estudiar Derecho. Nunca quise ir a esa universidad pija. Lo hice por vosotros, porque era lo que esperabais, porque era la perfecta, la favorita, la que tenía que triunfar. Se giró hacia mí. Mientras tú luchabas en silencio, yo me ahogaba en expectativas. Cada buena nota tuya era un recordatorio de que yo no era tan lista. Cada logro tuyo, conseguido sin ayuda, hacía que mis fracasos con todo pagado fueran más patéticos. Era curioso. Toda mi vida envidiando su posición, y ella envidiando mi libertad. 2 caras de la misma moneda disfuncional.
Los días siguientes fueron caóticos. Mis padres tuvieron que enfrentar la realidad financiera. 30.000 euros de deuda, más el préstamo original, más los intereses. Clara había vaciado también su cuenta de ahorros, la que mis padres habían abierto para su futuro. Todo gastado en mantener una mentira. «Tendré que vender el coche», dijo mi padre en una reunión familiar de emergencia, «y coger más turnos. Tu madre también». «No», interrumpí. Todos me miraron. «Yo ayudaré». Mi madre negó con la cabeza. «No, Ana. Ya has hecho suficiente sola. Esto no es tu responsabilidad». Sonreí con ironía. Curioso. Cuando Clara necesitaba pagar la universidad, sí se sugirió que yo trabajara más. Pero ahora que es para pagar sus mentiras, ¿ya no es mi responsabilidad? El silencio fue sepulcral. Mi madre bajó la cabeza, avergonzada. Era verdad y todos lo sabíamos. «Ayudaré», repetí, pero con condiciones. Clara me miró con miedo. Pensaba que iba a cobrarme años de agravio, pero no era eso. Primera, Clara tiene que trabajar. Trabajo de verdad, jornada completa. Nada de excusas. Segunda, terapia familiar. Todos. Porque esto no es solo problema de Clara, es problema de todos. Tercera, transparencia total. Se acabaron los secretos. Y cuarta, yo gestiono el plan de pagos. Sé de números, sé de presupuestos. Confiad en mí. Mis padres se miraron. Por primera vez, me veían como la adulta que era, como alguien capaz de tomar las riendas. Asintieron. El plan que diseñé era duro pero justo. Clara conseguiría un trabajo a jornada completa. La ayudé a preparar el currículum y las entrevistas. Yo aportaría el 30% de mi sueldo de Google durante un año. Mis padres mantendrían sus trabajos actuales sin matarse a turnos extra. En 2 años, la deuda estaría saldada. La terapia familiar fue reveladora. Por primera vez, hablamos de verdad, de favoritismos, de expectativas, de presiones invisibles. Mi madre admitió que había proyectado en Clara todos sus sueños frustrados. Mi padre reconoció que había sido más duro conmigo porque sabía que podías con todo. Clara habló de la presión de ser perfecta, del miedo al fracaso, de la espiral de mentiras que la consumió. Yo hablé de los años de invisibilidad, de las noches estudiando con hambre, de los no tragados, de las lágrimas escondidas, no para herir, sino para sanar, para que entendiéramos todos cómo habíamos llegado hasta aquí. Clara encontró trabajo en el departamento de administración de una empresa mediana. No era glamuroso, pero era honesto. Empezó desde abajo, archivando documentos, aprendiendo humildad. La vi cambiar poco a poco. La princesa mimada se convirtió en una mujer trabajadora. Seguía llegando tarde a casa, pero ahora era por horas extra legítimas, no por huir de la verdad. Una noche, 6 meses después del desastre, Clara llamó a mi puerta. ¿Puedo pasar? Estaba desarrollando código para un proyecto personal. Cerré el portátil y la invité a sentarse. «Quería darte esto», dijo extendiéndome un sobre. Dentro había 500 euros. «Es mi primera aportación extra. Sé que no es mucho, pero... ¿De dónde has sacado esto?», pregunté. Su sueldo apenas cubría los pagos acordados. «He empezado a dar clases de inglés por las tardes, como tú hacías». Sonrió tímidamente. «Resulta que no es tan fácil como parece». Nos miramos en silencio. 2 hermanas que finalmente empezaban a entenderse. «Gracias», dije. No solo por el dinero, por el esfuerzo, por intentarlo. 1 año después, la situación había cambiado radicalmente. La deuda se reducía según lo planeado. Clara había sido ascendida por su dedicación. Mis padres habían aprendido a vernos como individuos, no como proyectos. La terapia familiar había sanado heridas que ni siquiera sabíamos que existían. Yo seguía creciendo en Google. Me habían ofrecido liderar un proyecto pequeño pero importante. Mi aplicación de becas había sido lanzada oficialmente por la Comunidad de Madrid. Cientos de estudiantes la usaban ya. Cada email de agradecimiento que recibía validaba todos mis años de lucha. Una tarde de domingo, toda la familia comía paella en casa. La de mariscos, la que tanto me gustaba, y nunca me preguntaron. Mi madre había aprendido a cocinar porciones iguales. Mi padre hablaba de jubilarse en unos años, ahora que las finanzas estaban controladas. Clara compartía anécdotas de su trabajo con humor, sin amargura.
He estado pensando, dijo Clara de repente. Quizás el año que viene retome los estudios, pero algo diferente. Recursos humanos, tal vez. O psicología. Miró alrededor, insegura. Si os parece bien. Es tu decisión, dijo mi padre. Tu vida, tu elección. Palabras que nunca había dicho antes. Mi madre asintió. Hagamos lo que hagamos. Lo haremos bien esta vez. Sin presiones, sin mentiras. Clara me miró. ¿Tú qué opinas? Sonreí. Mi hermana me pedía consejo. A mí. A la invisible. Creo que deberías hacer lo que te haga feliz. Pero hazlo por ti, no por nosotros. Y si necesitas ayuda para estudiar, sabes dónde encontrarme. La comida continuó con risas y planes. Una familia imperfecta pero real. Herida pero sanando. Tardía pero finalmente unida. Esa noche, escribí en mi diario. No todos los finales son perfectos. A veces el perdón llega tarde. A veces las heridas dejan cicatrices. Pero hoy, mirando a mi familia alrededor de la mesa, entiendo que mi historia no era sobre venganza ni reconocimiento. Era sobre supervivencia. Y no solo sobreviví. Prosperé. Y en el proceso, quizás sin quererlo, salvé también a los demás. Porque a veces, el invisible es el único que ve todo claramente. Y cuando finalmente encuentra su voz, puede iluminar las sombras para todos. Cerré el diario y miré por la ventana. Madrid brillaba bajo las luces nocturnas. En algún lugar de esa ciudad, había otra chica invisible luchando por sus sueños. Esperaba que mi aplicación la ayudara. Esperaba que mi historia la inspirara. Esperaba que supiera que no estaba sola, porque al final, ese era mi verdadero triunfo. No el trabajo en Google, no el reconocimiento tardío, sino haber convertido mi dolor en propósito, mi invisibilidad en visión, mi silencio en voz. Y esa voz ahora hablaba por todos los que aún no podían hablar por sí mismos.